Bueno, muy buenas tardes. Yo quisiera agradecer particularmente a Rafael y a Carmen por todos sus apoyos y atenciones. ¿Tiene algún inconveniente estar en la recta final de un evento como este, tan interesante? Porque muchas de las condiciones y conceptos creo que ya se vertieron, incluso algunas diapositivas se parecen bastante, pero me parece que eso abona también a que le da uno la oportunidad en concentrarse en alguna condición particular que nos interesaría plantear con ustedes. Hoy día el tema fundamental que se planteó es cómo es que la telemedicina es una herramienta disruptiva para los sistemas de salud y cómo es que podríamos abordarlo. Y empezaré desde una óptica muy amplia y quizás el ejercicio vaya a completar un poco los ponentes anteriores con este enfoque. Sin duda es un reto estar ante gente de tecnología y con muy pocos participantes del área médica, y es quizás un enfoque por razones evidentes de formación o de deformación, totalmente el tema de cómo aborda, digamos, un director general con una base médica, con un origen médico, temas como estos, ¿no? Mucho de lo que hemos estado viendo en esta mañana me parece que se refiere, en términos generales, se aborda el cómo o el cuándo se podría hacer, ¿no? Cómo se puede sistematizar los sistemas de información, cómo se puede hacer monitoreo, cómo una tableta funciona, qué es lo que se puede hacer. Pero yo considero que siempre en una condición como esta tendríamos que hacerlo el por qué tendríamos que hacerlo. O sea, por qué es importante que se haga, porque es el motor que da para ese sentido con un enfoque de sistemas de salud. Mucho de lo que se ha comentado, decía, ya está puesto acá. Y lo que tienen ustedes enfrente es lo que mucho conoce como la tormenta perfecta. Ya lo comentaban los anteriores expositores. Por un lado están los cambios demográficos, esta condición que los demógrafos llaman la inercia demográfica, lo cual significa que lo que va a suceder en el país en términos de población en los siguientes 30 años está dado y nadie puede hacer nada absolutamente para eso. ¿Pudiéramos tener algún dato que nos pudiera dar una dimensión? Ahora se sabe que las personas o los niños que nacieron del año 2000 para acá, hay una alta probabilidad que vivan más de 100 años. Entonces, simplemente en términos poblacionales y en términos de salud, podremos ir dimensionando cómo está el tema. Los cambios epidemiológicos, ya lo comentaban, la tormenta o el tsunami de las enfermedades crónico-degenerativas, no haré una alusión más que a eso. Y otra condición que poco se ha hablado es la estructura de los sistemas de salud y los costos de los sistemas de salud. Creo que Eduardo Delgadillo comentaba algo en ese sentido. Déjenme decirles que esta idea de los niveles de atención surge más o menos en 1920. Sin duda, el primero, segundo y tercer nivel es una condición que ha demostrado alguna función muy útil a los servicios de salud. Entre otras cosas, son los grandes centros de salud, los terceros niveles, los institutos nacionales de salud, donde se concentra la mayor cantidad de talento, de recurso, pero también de dinero. Y lo que ha pasado a través del tiempo de 1920 para acá, me parece que se han concentrado en las grandes ciudades y entonces la población tiene que emigrar para recibir la atención, pues porque tiene estos niveles. Me parece que eso, la tecnología, tiene una gran capacidad de revertir el tema. Simplemente algunos puntos que ya comenté, la inercia demográfica, cómo se va a configurar la población en los siguientes años, la dimensión de la diabetes, la hipertensión y aquellas enfermedades crónicas sumadas, el porcentaje de pacientes diabéticos que va a tener hipertensión y que va a tener insuficiencia renal es realmente muy importante y la demanda que esto sucede y la concentración de los recursos en ciertos centros hospitalarios o ciertas áreas del país que obligan a la movilidad de los pacientes y como lo decíamos en la mesa, siempre los tickets de boletos alguien los paga, no importa cómo se haga, ¿no? Déjenme poner un ejemplo y traté de buscar un ejemplo, esta diapositiva la agregué hoy en la mañana, teniendo en cuenta que es un foro eminentemente tecnológico, déjenme hacer un paralelismo. Pocas veces se considera al área de salud como una industria, como cualquier otra industria, y a un hospital como una empresa, como cualquier otra empresa, público o privada. Pocas veces tenemos esa consideración, sobre todo con los hospitales públicos. Parecería ser que son empresas o ni siquiera son empresas, ¿no? Pero me parece que el tema como industria, descentralización, es el clásico ejemplo de una evolución disruptiva de la tecnología y una evolución disruptiva de una industria.
A lo mejor no muchos, pero conocen la historia, se acuerdan cuando había los grandes centros de cómputo donde era un cuarto quizás del tamaño de esta habitación o quizás un poco más chico, donde estaban concentrados en algunas universidades o algunos grandes consorcios de negocios. El acceso era muy complicado y se requería un alto grado de capacitación para participar en ellos. Era muy sofisticado el tema. No sé si le va sonando el ejemplo un poco con el tema de los sistemas de salud. ¿Qué pasa después? Bueno, que surge una capacidad de cómputo mucho menor a esto. Lo primero que llama la atención es que no se abarató los grandes mainframes que había, no se abaratan, sino surge una tecnología que no tiene con mucho la capacidad de esto, pero da otras capacidades. Y la historia a partir de ahí se viene en cascada. Después vienen las laptops, que no eran los grandes equipos de cómputo de oficina, pero tenían otra habilidad de portabilidad y conectividad y una condición que viene ahí. Y luego vienen los tablets y luego vienen los teléfonos celulares, que yo no sé hasta cuándo les vamos a llamar teléfonos celulares, porque ahorita hacen todo, además de comunicarse. Entonces, si ustedes lo siguen, es el clásico ejemplo de centralización en el origen y descentralización. ¿Podría suceder algo con el tema médico? Me parece que sí. Hemos sido testigos en esta mañana y tarde de trabajo que me parece que el tema no es tecnológico, no hay una condición tecnológica relevante, el problema no es la tecnología, a tal grado que las empresas de tecnología, como lo hemos estado viendo, se han segmentado de tal manera que tenemos algunas que se dedican a expediente electrónico, algunas que se dedican a todo lo que es los conceptos de administración, toda la parte de genómica, la parte digital, de tal manera que el tema no es por ahí. Lo primero es pensar, y es la primera pregunta que dejo sobre la mesa, ¿es suficiente la innovación tecnológica para producir los cambios que requieren los sistemas de salud, que es lo que estamos viendo hoy? ¿O se requiere hacer algo más? La segunda pregunta es, el reto es cómo introducir estas tecnologías en los sistemas de salud que actualmente operan. Y eso es lo que su servidor se ha dedicado a trabajar los últimos 7 o 8 años. Ya vimos cómo la tecnología funciona y lo que puede hacer una tableta y lo que puede hacer un ordenador y lo que puede hacer. Sí, pero en el ámbito de la medicina privada o pública, en pequeños o grandes ambientes hospitalarios o sistemas de salud, el reto es cómo introduzco estas tecnologías y que me parece que por ahí estaría el problema. Esta diapositiva, con el propósito, la dejamos en el idioma original y hay una corriente en los sistemas de gestión de salud, y estoy hablando de la perspectiva médica como director médico, que dice que es probable que lo que se ha tratado de hacer en los últimos años es resolver los problemas de un sistema de salud que es inaccesible, que es caro, estudiando con la misma óptica de los sistemas de salud. Y que tal vez si lo dejáramos eso a un lado y pudiéramos examinar hacia lentes diferentes, con un lente diferente, tal vez donde la base fuera la investigación y la innovación, pudiéramos ver cosas que otros no han visto en el pasado. El señor es Clayton Christensen, es un personaje hoy día, seguramente muchos de ustedes lo han leído. Este es un libro que él publica hace ya 10 años o 9 años, en donde hace un cuestionamiento, y la historia del libro es muy curiosa. Dice que un día en la tarde fueron a visitarlo el director de la Escuela de Medicina de Tufts University en Boston y un director de los grandes hospitales de Boston, y le plantearon la problemática del sistema de salud de los Estados Unidos. Y la respuesta tardó cerca de 6 años, mucho del producto de ese libro donde determinan, y pongo el contexto histórico de la referencia, porque donde determinan, este es el Hospital General de Boston, el Mass General, es un ícono en la atención médica en los Estados Unidos, y entonces lo que ellos se atreven a decir, siendo en Boston y siendo gente de Harvard, dice que el sistema tradicional que tiene el Mass General como modelo de negocio no es viable. Entonces quizás ahí está el origen de la reflexión, quizás ahí está donde deberíamos estar
y entonces entender el por qué los sistemas de salud tienen que cambiar. Dicen que la necesidad, Platón dijo que la necesidad es la madre de toda la invención, y entonces, ¿por qué no trabajamos en 3 ejes? Es evidente que necesitamos hacer un cambio en nuestro sistema de salud, ¿y qué pasaría si tratáramos de cambiar el modelo de negocio? Y eso lo vamos a tratar de explicar en los siguientes diapositivas. ¿Qué pasaría si utilizáramos las TIC como una palanca en el otorgamiento de los servicios o una palanca en el cambio? Y no necesitaríamos inventar el hilo negro. Los recursos tecnológicos, fuimos testigos esta mañana, que existen. ¿Me pasas el video? Voy a pasar un video que es muy parecido al que pasó Javier, simplemente, y no lo voy a dejar correr todo intencionalmente por tiempo, y simplemente para hacer el enlace con la siguiente diapositiva. ¿Me lo puedes pasar? Y para tener fresca la idea. Ahí tenías el enlace en el... Tienes también el video en el raíz si quieres pasarlo de ahí. ¿Se acuerdan el video que pasa Javier de esta condición de la actividad digital? Cómo es que ha evolucionado y cómo es que uno cuando ve los videos de esa condición dice, parecería ciencia ficción, parecería ser que eso pues está padre como idea, está padre como concepto, pero está complejo probablemente que llegue, y menos quizás a los países de nosotros, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que me gustaría dejarlos. Vamos a dejar correrlo nada más 1 minuto y medio para que lo vean. ¿Podríamos cortarlo y seguir con la presentación? Lo primero que se requiere para un cambio es la visión. Quiero hacer referencia a ese video y llevar un poco la historia o el tiempo hacia atrás. Fíjense esta historia tan interesante que está publicada en el Museo del Smithsonian. Cuando recién se inventó la radio, salió publicado en la revista de Ciencia e Invención por este médico la visión de compartir lo que él llamó el teledáctil. Y lo que pretendía el teledáctil es un instrumento que a futuro podría ser posible sentir como a distancia. ¿Les parece una utopía? Estoy hablando de 1925. Oye, ¿predijo el tipo lo que iba a pasar? Fíjense qué curioso. La cirugía robótica de 2015 la presentaron la gente del Hospital Ángeles. Es un programa de cardiocirugía con robótica. ¿No se parece un poco al concepto de 1925 a 2015? ¿Estaremos muy lejos de tenerlo del video? Tal vez no. ¿Cómo empezó el tema? Con una visión. Y me parece que eso es lo importante.
Esta diapositiva puede aclarar un poco y puede ser un diagnóstico de qué etapas estaríamos pasando nosotros. Esta es una versión de la Universidad de Davis, del doctor Tom Nesbitt, que es el líder del programa de Health Care y telemedicina en salud en esa universidad. Y dice, lo primero es que hay fases, y desde la visión norteamericana lo que plantea es, el primer tema es una visión, y luego el segundo tema, la segunda fase son los pilotos. Y ellos ubican el estadio de desarrollo de acuerdo a la visión que ellos y diagnósticos tienen, en que ellos están en la etapa de conversión digital y la integración. Lo que es curioso, lo que han oído esta mañana, ¿por qué no revisamos solamente la lámina que está en anaranjado? Durante muchos años, lo que él dice lo habla como pasado, y las tecnologías centraron la entrega en la visión de la telemedicina. El valor fue creado y las lecciones aprendidas. Muchas barreras técnicas encontramos. No se tenía alta velocidad de redes. ¿Les suena algo? Seguridad para proteger la transmisión. ¿Les es familiar? La integración de equipamientos clínicos con video y redes. La posibilidad de compartir los registros de pacientes. La tecnología de bajo costo. Eso lo hablan como en pasado. Y fue una etapa, la primera etapa después de la visión y luego el piloto. Yo no sé si tendríamos que pasar por esta ruta, pero al menos nos dice que alguien que ya pasó, ¿cuál sería la siguiente parte? ¿Y dónde están parados? Ha sido un sueño durante muchos años, de la etapa donde están ahorita, crear un entorno completamente digital y integrado a la visión, a la atención clínica. Hay muchas versiones y opiniones sobre lo que se puede parecer. Y lo más importante de la frase es, los procesos tecnológicos para la atención deben estar diseñados para un apoyo pleno y continuo del ciudadano o del paciente. Eso me parece fundamental y debería ser algo que no deberíamos de perder de vista. Lo otro es algo que ellos ven todavía aún como futuro y en novio de tiempo pues nos lo saltamos. ¿Cuál es el reto en realidad en el fondo? Me parece que lo que tendríamos que definir, instituciones públicas y privadas, es cuáles son nuestros límites en los sistemas de salud. La visión de las instituciones donde yo trabajo todavía es una institución muy de 4 paredes en los hospitales, muy en la clínica de medicina familiar, en las clínicas de segundo nivel o en las unidades médicas de alta especialidad. Tenemos acciones en la comunidad, tenemos acciones en empresas, pero el trabajo se centra ahí, básicamente. Y entonces lo que hace es que, como el ejemplo que ponía Javier en la mañana, los pacientes crónicos, cuando salen a la comunidad, los sacamos del radar, entonces un paciente con insuficiencia cardíaca recae y llega a urgencias, lo estabilizamos, lo pasamos a terapia, después de mucha inversión de varios días sale a la comunidad y lo perdemos. Entonces, el segundo tema es el replanteamiento, tendríamos que replantear nuestros sistemas, cuáles son los límites del sistema de salud, y es probable que tendría que ser mucho más amplio. Si los sistemas de salud y la tecnología para salud no se enfocan en este tema, en tener un escenario mucho más amplio, difícilmente el impacto. Por eso decía que el expediente electrónico no puede estar acotado a un hospital o a una clínica, tiene que estar acotado a un sistema de salud mucho más amplio. Y los servicios de monitoreo, telemetría, no pueden estar acotados a un hospital o a una clínica, deben estar mucho más amplio. Me parece que esto es un tema que habría que resolver. Me voy a ir un poco más rápido. El esquema que ha funcionado en muchos países inició en Estados Unidos, en el área de Boston. Es algo que se llama la triple meta. Si no hay muchos médicos, es probable que no hayan oído hablar de ella y la voy a explicar muy rápidamente. Tiene 3 estrategias fundamentales. Primero es mejorar la experiencia en la atención del paciente, es fundamental. La segunda es reducir los costos y tiene una connotación importante en reducir los costos. No se trata de hacer cortes financieros con un enfoque financiero o economista, sino disminuir la grasa que existe en el hospital en términos de procesos y mejorar la salud de la población. Esto implica necesariamente un ámbito fuera del hospital. Rápidamente, algo ya se comentaba en la mañana, las dimensiones de la atención o de la calidad se han circunscrito a 6 posibilidades. La primera es la seguridad, la efectividad, el cuidado centrado en el paciente dictamina mucho de la conformación de los sistemas de salud. Y hay ahí una estrategia de segmentación de mercado exactamente igual a la que hacen otras industrias en cómo vamos a segmentar el cuidado de los jóvenes, de los viejos, de los jóvenes viejos, de los viejos y de los muy viejos o de los muy niños. Entonces,
este es un tema de adecuación. De hecho, saco o traje a la medida, de acuerdo a las necesidades del paciente. La oportunidad, la eficiencia y la accesibilidad es un tema. Y me parece que en ese tema las tecnologías pueden hacer mucho. Y el otro tema importante es la salud de la población. Aquí el concepto cambia radicalmente. Cambia de salud a bienestar. Esto que los americanos le llaman el wellness. Me parece que es un concepto diferente, porque si viene un paciente crónico con una enfermedad, difícilmente va a estar sano, pero sí puede tener una mejoría o sus niveles de bienestar, y eso es lo que deberíamos de hacer. Y el otro tema crítico es el efecto o el tema de reducir los costos haciendo una administración de una manera mucho más adecuada. De tal manera, y tratando de resumir un poco, hacia dónde se mueve la transformación. Los pacientes antes, o ahora todavía, se movilizan hacia el experto, se desplazan. En el futuro lo que va a suceder, o está sucediendo en otros países, es que el experto va donde el paciente. ¿Cómo? A través de la tecnología. La segunda de los tratamientos son los hospitales. En el futuro los tratamientos estarán en casa, en la comunidad, por un modelo como este. El cuidado focalizado en los profesionales, hoy día, y en el futuro, con el apoyo de la tecnología y el experto remoto, la participación de familiares, amigos y otros cuidadores formales e informales. El pago por proceso, el día de hoy, el pago por resultados que empiezas a operar en algunos contratos, me parece que esto es el futuro. Y uso de las tecnologías para soportar los procesos actuales, y aquí es donde centro el tema. Uso de las tecnologías como un elemento disruptivo en los procesos actuales. Me parece que ese es el tema. Ese es un tema que comentábamos en la mesa ayer. Hemos hecho un pacto entre los difectores. Hoy en la mañana hemos oído que el trabajo colaborativo me parece que es lo que nos va a permitir llegar más adelante. Y este es un modelo, un concepto que hemos tratado de establecer y trabajar, dado que la gente de tecnología tiene una formación diferente de origen, los médicos también, pero somos mutuamente necesarios para proyectos como estos. Entonces simplemente llegamos a un acuerdo de profesionales. Los médicos no determinamos cuál es el ancho de banda ni la infraestructura tecnológica necesaria, pero decidimos cuál es el modelo que debemos atacar con una base epidemiológica y con una base de impacto. Los tecnólogos no nos dicen qué nivel de hemoglobina o qué nivel de insulina vamos a administrar, ni los biomédicos tampoco hacen una condición de ancho de banda o me dicen cómo debo hacer el cuestionario del paciente. Mientras cada quien respete el ámbito, las cosas han funcionado muy bien. Y alguien lo dijo, ¿no? El derecho, lo que dijo Benito Juárez. Esto ya lo enseñó Agustín Harfuch. Ya lo dijo Agustín Harfuch. Son cómo los sistemas utilizamos la tecnología, y eso es importante. ¿Cómo lo utilizamos? Podemos mejorar el acceso, la eficacia, la eficiencia, la seguridad, la generación del conocimiento, el impacto en la economía, y sobre qué ámbitos de operación netamente clínicos o de salud podemos mejorar la prevención con el acceso, podemos mejorar el diagnóstico con el acceso o con la eficiencia, podemos mejorar el monitoreo, podemos mejorar la educación. ¿Cómo relacionamos las variables? No sé, pero así, esa es una herramienta, la tecnología es una herramienta para el área médica y debemos utilizarla de esa manera. Ya lo platicaba Javier, estamos hablando de un ecosistema, es una gráfica que tiene un sentido muy similar al que él tenía, simplemente con otra figura, en donde hay un sistema puesto como tal, y hay la posibilidad hoy de hacer relaciones entre hospitales, entre clínicas, entre comunidades o con pacientes. Déjenme mostrarles en el minuto y medio que me queda simplemente la experiencia que tuvimos con todo este contexto y entenderán por qué la experiencia. La medición de parámetros vitales a distancia, telemetría, es un hecho muy acotado el día de hoy y me parece que es bastante sencillo. Hay un monitoreo del paciente directamente con una toma de determinación del parámetro que uno va a monitorizar. Esto se transmite, llega a un lugar para que sea analizado y se analiza y se toma una decisión con el paciente. Esta es la situación concreta en lo que pasa en el hospital de pediatría donde trabajo. Los pacientes llegan un día, son generalmente escolares o adolescentes, debutan como diabéticos con un evento grave, llegan a urgencias compensados con una cetoacidosis, se estabilizan 2, 3, 4 días cuando más graves y luego pasan una etapa de supervivencia donde los preparamos para que ellos puedan sobrevivir con la enfermedad. Les enseñamos su dieta, les enseñamos a inyectarse insulina, les enseñamos muchísimas cosas y entonces lo que hacemos es que una vez que se van, les damos una hojita y le hacemos una hojita de automonitoreo y se van una semana y luego regresan a la semana y luego se van 2 semanas y luego regresan y así estamos ajustando su dosis.
¿Qué fue lo que pasó? Básicamente lo que hicimos es pasar de un elemento de monitoreo en una hoja a un monitoreo digital, y haciendo intervención y teniendo en cuenta cómo estaba el paciente en la comunidad. Ustedes no necesitan ser endocrinólogos, ni pediatras, ni expertos para saber que este proceso que sea, cualquiera que sea, está descontrolado, ¿sí? Este proceso tiene un descontrol menor que este, pero me parece que aún está descontrolado, y este es un ejemplo clásico de un niño que está controlado. Eso es lo que vimos en el estudio, eso es lo que pasaba, y que estaba asociado a una condición específica, y que entonces cuando los pacientes se dieron cuenta y los papás se dieron cuenta de que estaban descompensados, empezaron a hacer unas preguntas, y entonces pudimos detectar que mientras no estaban en el hospital, mientras estaban en la comunidad, tenían condiciones de comportamiento metabólico de esto, y cuando llegaban una semana, 2 semanas, un mes después con su hojita, pues era demasiado tarde y ya había pasado. Para términos muy básicos, el señor que es diabético lo conoce, la hiperglicemia no mata, la hipoglicemia sí mata. Y entonces lo grave de estos valores no es lo de arriba, sino los que están por abajo del valor base, donde los pacientes tenían eventos de hipoglicemia, y entonces se podía hacer una intervención. El mismo modelo lo hicimos con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué probó el modelo? Lo primero es que, si bien hay modelos replicados en esta condición en otros países, se puede hacer con niños mexicanos, adolescentes, con un sistema tan primario, tan embrionario como lo tenemos. Y los resultados fueron bastante interesantes. Déjenme terminar con este esquema que me parece que puede resumir un poco la mañana y un poco lo que consideramos con el tema, y puede hacer fusión entre los tecnológicos y los médicos. Este es un artículo que me parece que es oro molido, es un artículo de 2 hojitas, solamente 2 hojitas. Fue publicado por el doctor Enrico Coeira, él está en Australia, y dice que las 4 reglas fundamentales para reinventar el sistema de salud son bastante sencillas. La primera es, los sistemas técnicos tienen consecuencias sociales, y si no, pues vean los celulares y todo lo que está, y las laptops, sin duda tienen que hacerlo, ¿no? Luego la regla número 2, los sistemas sociales tienen también consecuencias en la tecnología, y eso es un hecho como tal, ¿no? La tercera regla es, nosotros no diseñamos tecnología, diseñamos sistemas sociotécnicos. Y entonces aquí es donde podría estar, en el buen sentido de la palabra, el maridaje entre la parte tecnológica y la parte médica. Y la última es, los diseños de los sistemas tecnológicos deben ser entendidos con base en cómo las personas interactúan con la tecnología. Y me parece que con eso podríamos cerrar la conferencia el día de hoy y dar una condición en términos de por qué los médicos, tecnólogos y biomédicos debemos estar siempre trabajando juntos, y puede ser un buen ejemplo de qué es lo que necesita el salud y por qué requerimos la tecnología, por qué requerimos cambiar los sistemas, y más o menos cuáles son las tendencias actuales en ese sentido. Muchas gracias. José, al contrario, muchísimas gracias a ti. ¿Hay preguntas para el doctor? Aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes. Referente a los proyectos que mostró de diabetes y de insuficiencia cardíaca, ¿tiene alguna referencia de más o menos cuál fue el ahorro hacia el instituto o un porcentaje? El tema, el reto era, lo que planteaba el proyecto es decir, a ver, tú le vas a dar un celular a un adolescente o a un niño escolar y se lo vas a poner a monitorizarse. ¿Es capaz de usar la herramienta y la herramienta es capaz de integrar una información para que nos permita tomar decisiones? Ese fue el acotamiento del... Por supuesto, ¿por qué? Pues tú dale un celular a un adolescente y probablemente en la hipótesis previa él lo puede usar para cualquier cosa, menos para la salud. ¿Y qué crees? Que sí lo utilizan para eso. Y esto que decían de los datos personales fue bien interesante, porque al mes hicimos un corte para ver cómo estaban los temas y los papás nos pidieron que querían ver los datos de los niños, porque el niño entraba a un portal y veía sus datos, y veía cuáles tenía rojos y cuáles tenía verdes y cuáles tenía amarillos. Y entonces, como es una situación, la pediatría es medicina de papás y niños, y entonces los papás nos dijeron, queremos ver la información de nuestros hijos. Entonces, tu cliente es el niño, también el papá, pero entonces lo que dices es, oye, ¿les quieres enseñar la información? Y la respuesta de ellos fue no.
Entonces lo que hicimos fue entregar un reporte como escolar cada periodo de tiempo del comportamiento. Y otras cosas, por ejemplo, la mamá le había dicho durante muchos años qué dieta debería llevar y qué dieta le hacía mal. Y la mamá te decía, oiga doctor, es que cada vez que le doy esto, le sube la glucosa. Pues claro, pero verlo gráficamente es una condición que impone. Este es un tema que yo creo que en México no se ha explotado o no se ha evaluado, decir, el famoso awareness. Si hoy tienes una enfermedad cardíaca y te pesas, y pesas 2 kilos más que ayer, tú eres consciente que tu estado de salud está más deteriorado que ayer. Pero a diferencia de otros países como Alemania y eso, el núcleo familiar puede apoyar mucho y saber que la persona que tiene una enfermedad, pues, y a lo mejor no se tomó la medicina, a lo mejor se excedió en el líquido, a lo mejor hubo transgresión de dieta, no lo sé. Entonces creo que el impacto en ese sentido es una segunda parte de lo que habría que medir en el país con las condiciones que tenemos. No sé si contesto tu pregunta. No era un estudio enfocado a hacer la evaluación del impacto en costo-beneficio del tema. Okay. Estábamos muy lejos de eso porque no sabemos ni siquiera si dándole los celulares iba a funcionar y el esquema iba y toda la tecnología iba a funcionar. Cuando menos en México no se había hecho. Sí, ya, mejor. Gracias. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Doctor Rega, le agradecemos mucho. Buenas tardes, secretario. Gracias.